Hola, en este video vamos a ver sobre... Hola, en este video vamos a hablar sobre qué es una operación binaria y binarias, ya que esto nos va a permitir entender de mejor manera las estructuras algebraicas que conocemos como los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. Los últimos tres ejemplos, es decir, los racionales, los reales y los complejos, son ejemplos de una estructura algebraica llamada campos, ¿sí? Para eso necesitamos dos operaciones binarias. Mientras que los enteros tenemos también dos operaciones, pero esa nada más va a ser una estructura llamada anillo. Y los naturales, pues dependiendo si los consideramos con el cero o sin el cero, puede ser un grupo abeliano. ¿Sí? Entonces, para poder tener esa clasificación de estructuras algebraicas, de estas clásicas estructuras algebraicas que ustedes ya conocen, necesitamos formalizar el concepto de operación binaria. Entonces, aquí lo que estamos viendo en pantalla es justamente la definición. Es muy importante tener pues todos los ingredientes para poder tener el concepto, ¿no? Entonces, en este caso necesitamos un conjunto A no vacío y vamos a decir que asterisco es una operación binaria si la relación es una función, si esta relación es una función, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo muy importante que es el concepto de función. Si ustedes no recuerdan cuál es la definición de función, pues vamos a recordarla brevemente, ¿no? Entonces, una función es una relación, entonces vamos a escribirlo aquí. Una relación es una función, en este caso del conjunto de A cruz A en A, tal que satisface dos condiciones. La primera condición es que a cada elemento del dominio, que en este caso es A cruz A, le corresponde un elemento del contradominio. Esta relación y que todos los elementos del dominio le corresponden uno del contradominio, quiere decir que el dominio de nuestra relación, en este caso llamada asterisco, es precisamente todo el conjunto A cruz A, ¿sí? En diagramitas, esto quiere decir que si nosotros tenemos aquí nuestra función, en este caso es un conjunto, el dominio es A cruz A, y aquí tenemos en A, que estamos definiendo esta relación, quiere decir que todos los elementos que tenemos aquí van a estar relacionados con alguien, ¿sí? Entonces, ese va a ir a este, por ejemplo, está este y está este, ¿no? Ese es un ejemplo de que el dominio de nuestra relación efectivamente es A cruz A. Todos los elementos que se encuentran de este lado, por así decirlo, están relacionados con alguien del contradominio. Nunca vamos a tener una situación de este estilo, ¿vale? Entonces, esa es la primera condición que tiene que satisfacer una función. Y la segunda es que hay una unicidad en esa correspondencia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos tomamos un par ordenado, en este caso en A cruz A, digamos n, m está en A cruz A, entonces existe un único elemento, le vamos a llamar A, que está en A, tal que la imagen o la regla de correspondencia de m, de n, m bajo esta relación asterisco es justamente A. ¿Sí? Eso quiere decir que cada elemento del dominio está en correspondencia 1 a 1 con uno del contradominio, con uno y solamente uno. Vamos a hacer nuevamente nuestro diagramita. Entonces, imagínense, aquí tenemos A cruz A, aquí tenemos A, tenemos nuestros elementos. Y nuestra segunda condición lo que nos está diciendo es que nunca vamos a tener algo de este estilo. Que el primer elemento, digamos, esté relacionado con alguien más, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, esta es una situación de que no puede satisfacer nuestra función, ¿sí? Eso no puede ser. Entonces, bueno, de manera muy breve estamos recordando el concepto de función, ya que de esta depende nuestra definición principal de este video, que es operación binaria. Cabe señalar que estamos diciendo que operación binaria, dado que nuestro dominio es un producto cartesiano en A cruz A, ¿no? Una manera de abreviarlo es A cuadrado, ¿va? Bueno, pero esto es justamente nuestro producto cartesiano.
Ya que tenemos nuestra definición, pues vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, pues, es la suma de los números naturales, que esa es la más sencilla de todas, ¿no? Entonces, vamos a considerar nuestro conjunto dominio, tenemos que identificarlo, que es n cruz n, aquí tenemos. Nuestro contradominio es n, y la relación suma justamente va a estar dada por esta regla de correspondencia, ¿no? Es esta definición. Entonces, la suma de n, m es igual a n más n, ¿sí? Entonces, de una manera, digamos, rápida de poder justificar que esto efectivamente es una función, es a través de esta proposición que nosotros sabemos que la suma de cualesquiera dos números naturales es un número natural, ¿sí? Entonces, observen que esto que está escrito de color verde es equivalente a lo que estamos diciendo de que esta relación efectivamente es una función. Es fácil ver que el dominio de n de la relación suma efectivamente es n cruz n y hay una unicidad, ¿no? Entonces, todas estas proposiciones y de manera formal, recuerden que lo tenemos gracias a un sistema de Peano. Entonces, si alguien no ha visto esto, pues les recomiendo darle un clavadito a estos temas. El segundo ejemplo que es muy valioso es ver que la resta no es una operación binaria en los naturales. A veces nos vamos con la finta de que la resta sí es una operación porque pues trabajamos ya sea en los enteros o trabajamos en los reales, ¿no? Y hacemos con libertad, digamos, la resta, ¿no? Pero si nos restringimos al conjunto de los naturales, esto no es una operación. Lo justificamos fácilmente tomando dos números naturales, digamos el 2 y el 3. Entonces, esto si yo los resto con este orden, yo tengo que 2 menos 3 no es un número natural, porque sabemos que este resultado es menos 1. Entonces, aquí estamos evidenciando que existe un elemento del dominio que no está en correspondencia con un elemento del contradominio, ¿sí? Pero justamente esto que estoy escribiendo no es, pues es como de palabrita, pero necesitamos escribirlo de manera formal. ¿Cómo le vamos a hacer? Observemos que la proposición, pues justamente es una proposición, es más bien el enunciado que tengo aquí escrito, es una afirmación de matemáticas que es verdadera, pero está escrita de forma negativa. A veces cometemos el error de cuando está escrito de manera negativa, dan un contraejemplo. Eso siempre, lo van a hacer siempre y cuando exista, digamos, esa duda o ese cuestionamiento si es verdadero o falso, cuando están conjeturando. Sin embargo, aquí ya tenemos el enunciado de forma afirmativa. Esto no es cierto, ¿sí? Eso quiere decir que necesitamos hacer una demostración. Un tip para hacer este tipo de demostraciones es hacerlo de manera por contradicción. Es decir, vamos a suponer que la resta sí es una operación binaria en los números naturales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribirlo. Entonces, demostración. Vamos a indicar que es por contradicción, simplemente para tener una mejor guía. Contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a cambiar de colorcito nuestra pluma. Hay un azulito. Entonces, vamos a suponer que la resta, vamos a identificar nuestro dominio, que es n cruz n en n, nuestra regla de correspondencia, dada por menos n menos m. Recuerden que esa es la notación de función, es igual a n menos m. Vamos a suponer que es función. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir que sea función? Que satisface las dos condiciones que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, dada la primera condición, entonces ahí tenemos que es función, ajá, entonces, el dominio de nuestra función, que es la resta, es igual a n cruz n. ¿Esto qué nos está implicando? Esto implica que para todo par ordenado que tengamos en n cruz n, existe un número natural, vamos a llamarle un n' en n, tal que bajo la función resta es igual a n',
¿sí? Y ese n', pues justamente es el resultado de la resta, ¿no? Entonces, en realidad nos está diciendo que es n menos n, ¿vale? Entonces, aquí, pues señalemos que nos está diciendo que esto se cumple para todo. Entonces, como se cumple para todo, en particular, aquí viene el meollo del asunto, en particular, el par ordenado 2,3, sabemos que es un par ordenado que está en n cruz n, entonces en particular, este par ordenado, bajo la regla de correspondencia, resta 2,3, es un número natural, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo de esta manera. En particular, para este elemento existe un n' natural, tal que, bajo la regla de correspondencia, que en realidad es 2 menos 3, es igual a n', ¿sí? Pero ese n' sabemos, por esto que está aquí escrito, que es un número natural. En otras palabras, por tanto, 2 menos 3, que es igual a menos 1, es un número natural, ¿no? Y bueno, pues aquí acabamos. Esto es una contradicción, bien clarita nuestra contradicción, de que, pues, de suponer que la resta es una operación binaria en los naturales, ¿no? Entonces vamos a concluir, por lo tanto, la resta no es una operación en el conjunto de los números naturales, y ahí acabamos, ¿no? Entonces, ¿vientos? Ahí acá ya tenemos dos ejemplos donde algo sí pasa, algo que no. El tercer ejemplo, que pues justamente ya lo están observando, es que la división tampoco es una operación binaria, pero ¿en dónde estamos diciendo? En los enteros, ¿no? Entonces, bueno, si no es una operación en los enteros, tampoco es una operación en los naturales, ¿no? Ahí como una afirmación interesante para ustedes. Entonces, vamos a demostrarlo es de la misma manera. Entonces, ya tenemos, digamos, una estrategia para poder demostrar esta proposición, ¿no? Entonces, nuevamente, pues vamos a suponer, entonces aquí demostración, vamos a ponerlo por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que la división, vamos a ponerle esta notación para no confundirnos, que va de z cruz z en z, dada por, pues, a cada par ordenado que está en n cruz, en z cruz z, perdón, es igual a n entre n, ¿no? Entonces, recuerden que esta división, pues, también lo podemos denotar como n entre n, ¿vale? Entonces, usualmente no usamos esa notación como fracción porque estamos utilizando los enteros, pero bueno, simplemente es una buena referencia para nosotros. Ya que tenemos ubicado el dominio contra dominio, pues falta la hipótesis importante, es una función. Así como en el caso anterior, ¿qué quiere decir? Que el dominio de la función división justamente es igual a z cruz z. Esto quiere decir, entonces, que para cualquier par ordenado que está en z cruz z, perdón, que es el ejemplo pasado, en z cruz z existe, vamos a llamarla también un n' que está en z. Entonces ven que la demostración es muy similar a la pasada, ¿no? Solamente hay que tener cuidado de qué conjunto estamos ocupando. Tal que, bajo la función división, este es igual a n cruz m, n entre m, es igual a n'. En particular, nuevamente vamos a cambiarle colorcito, en particular, para el par ordenado, aquí voy a hacer como un caso súper extremo y les recomiendo que utilicen casos extremos, el 1,0. El 1,0 pertenece a z cruz z, entonces por lo anterior, existe un n' que es un número entero, tal que al aplicar la función división al par ordenado 1,0, esto es igual
A, voy aquí a utilizar nuestra notación de fracción para que sea como un poco más impactante. 1 entre 0, ese es un número entero, ¿no? Entonces, rayos, eso claramente es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque la división no está definida para 0, ¿sí? Entonces, aquí nada más hay que tener como muchísimo cuidado cuando queremos trabajar la división, porque el producto cartesiano aquí tiene que ser distinto de 0, si no vamos a tener este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, eso no lo podemos hacer. Ahora, imaginemos que sí escribieron bien el dominio, donde restringir el segundo producto con distinto de 0, y quizás se pregunten, bueno, pues si le quitas el 0, pues también ahí sí se puede. Bueno, sí se puede, pero tampoco es una operación, ¿no? Porque aquí yo le puedo cambiar en particular al número entero a 2, medio, y aquí tendríamos, al aplicar la función división al par ordenado 1,2, pues vamos a tener que esto es igual a, pues vamos a utilizar nuestra notación, un medio, y estaríamos diciendo que un medio es un número entero, lo cual es una contradicción de suponer de que los enteros, la división, efectivamente es una operación binaria, ¿no? Entonces vamos a concluir, ya exhibimos lo que es nuestra contradicción, entonces vamos a hacer nuestra conclusión. Por lo tanto, la división no es una operación en Z, ¿vale? Entonces ya, ahí acabamos, estamos haciendo una demostración porque nuestra afirmación es una afirmación que es verdadera en matemáticas, pero está en forma negativa, ¿no? Bueno, cuarto ejemplo. Aquí, bueno, van a decir, hay otro que no sea cierto, pues no, vamos a ver algo que sí lo sé, ¿no? Entonces, recuerden que la división en los enteros no es un impedimento para seguir profundizando en este conjunto tan precioso de los enteros, que es el anillo, sino que a partir de la división, el algoritmo de la división, tenemos una vertiente para poder estudiar anillos finitos. Ajá, esos anillos finitos son los famosos ZNs, los cuales, para poder construirlos, entonces la divisibilidad sí es una operación binaria en los números enteros. Entonces vamos a ver cómo definimos esa función y cuál es la regla de correspondencia que justamente va a ser la definición de divisibilidad. Entonces, bueno, pues vamos a escribirlo. Esto sí es una operación, entonces aquí definimos, vamos a ponerle nuestras definiciones en este verdecito. Entonces definimos como sigue, ¿no? Entonces vamos a tomar la divisibilidad. Recuerden, la divisibilidad, la notación, pues es una rayita, así. Por eso no quise poner esa notación en la división por conclusiones. Entonces la divisibilidad, pues es una operación que va a estar definida en Z. Entonces el dominio es Z cruz Z en Z, dada por, entonces aquí viene la regla de correspondencia. Entonces, para cada par ordenado que nos estemos tomando en Z cruz Z, esto quiere decir que es N divide a N. Entonces, aquí está súper interesante porque tenemos el concepto de divisibilidad. Entonces, aquí, pues vamos a recordar qué quiere decir esta notación. N divide a M, si solo si existe un número entero, existe un Q entero, tal que M es igual a N por Q. Ajá. Entonces, eso está súper bonito, porque lo que quiere decir es que M es un múltiplo de N, ¿sí? Y aquí no vamos a tener conflictos si la segunda entrada es 0, porque también podemos tenerlo, o sea, si es 0, pues 0 es múltiplo de todos, ¿no? Solo el Q va a ser 0, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que N divide a M? Eso quiere decir que esto va a ser igual a que M sea un múltiplo. Ajá, aquí no es un igual. Esto pasa sí, solo sí,
existe un Q entero tal que M es igual a N por Q. ¿Sí? Entonces, esto está súper bonito y es fácil de justificar que la divisibilidad sí es una operación en los enteros, dado que la divisibilidad depende del producto, ¿sí? Y el producto en los números enteros sí es una operación. Ajá. Entonces, simplemente vamos a escribirlo. Como la divisibilidad, esto es una justificación, ¿vale? Si quieren hacer una prueba formal, tenemos que hacerlo directamente en la definición de función, ¿no? Como la divisibilidad depende del producto en Z y este es una operación en Z, entonces la divisibilidad también lo es, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una justificación. Reitero, si ustedes quieren hacer una prueba formal, tienen que irse directamente a la definición de función para demostrar que la divisibilidad es una función o demostrar que el producto es una operación en Z, ¿no? Si no, pues entonces simplemente se queda en eso, ¿no? Que es una justificación. Perfecto. Y bueno, para terminar, pues vamos a ver un ejemplo más que no es como una estructura tan clásica como los naturales, enteros, bla, bla, bla. Vamos a hablar de conjuntos, ¿no? Entonces vamos a tomar el conjunto que tiene al 1 y al 2 y vamos a considerar su conjunto potencia. Entonces la intersección de conjuntos es una operación en el conjunto potencia. Entonces aquí vamos a recordar algunas cosas. Entonces vamos a ponerle este amarillito como recordatorio. Entonces, si A es el conjunto que tiene al 1 y al 2, entonces el conjunto potencia es el conjunto de subconjuntos de A, ¿sí? Entonces, de manera ordenada, vamos a irnos a aquellos subconjuntos de cardinalidad más pequeña y el conjunto de cardinalidad más pequeña que podemos tener es el que no tiene elementos, que es el vacío, ¿no? Después, todos los que tienen un solo elemento, que es el unitario del 1, el unitario del 2, y después todos los que tienen dos elementos, que justamente en este caso es el total, ¿sí? Entonces, nuestro conjunto potencia tiene solamente 4 elementos en este caso, ¿sí? Ahora, para ver que la intersección de conjuntos en este caso particular es una operación, pues necesitamos ver que la relación efectivamente es una operación, ¿sí? Lo podemos hacer de manera general o lo podemos hacer de manera puntual. ¿Por qué de manera puntual? Porque tenemos un caso bien específico y es finito, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, pues vamos a escribir cuál va a ser nuestra relación, ¿no? Entonces, ok, entonces definimos a la relación intersección como sigue. Entonces, vamos a utilizar nuestra notación de intersección. Entonces, estamos diciendo que es una operación en el conjunto potencia de A. Entonces, nuestro dominio es el conjunto potencia de A cruz el conjunto potencia de A. Y este va a tener un contradominio en A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la regla de correspondencia? Dada por, bueno, pues a cada par ordenado que va a ser conjuntos, para no confundirnos, vamos a ponerle el conjunto X, el conjunto Y. Eso simplemente va a ser la intersección, ¿sí? Entonces aquí la afirmación, la relación, intersección, es una función. Entonces vamos a hacerlo de manera muy puntual. Este es el primer ejemplo que vamos a demostrar de manera puntual de que es una operación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que hacerlo caso por caso, no son muchos, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, demostración
Entonces, primero, vamos a demostrar, bueno, veamos que el dominio de la intersección es justamente el producto cartesiano de la potencia de A plus la potencia de A, ¿va? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues toma la regla de correspondencia de cada uno de los elementos. Ajá. Entonces, para esto, tomamos, o más bien, aplicamos la regla de correspondencia de la intersección. Es decir, entonces aquí, pues no se agüiten, a veces hay que hacer como varias escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, disculpen, la letra salió como muy fea. Pero bueno, ok, entonces vamos a tomar la intersección de pares ordenados, ¿no? Entonces vamos a irnos de manera ordenada, primero vamos a tomar el vacío en la primera entrada y después nos vamos a ir pasando, variando la segunda entrada. Es decir, vamos a aplicar la intersección al par ordenado vacío con el vacío. Después, el par ordenado, el vacío, el unitario del 1, el vacío, el unitario del 2, vacío, el total, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los casos, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación es muy sencillo porque tenemos que es el vacío intersección el vacío es igual al vacío y de hecho en cada uno de los siguientes, porque nosotros sabemos que la intersección de cualquier conjunto con el vacío, pues es el vacío, ¿no? Entonces es como súper sencillo esta primera parte. Entonces, bueno, ya acabamos de manera muy puntual esa primera parte. ¿Qué sigue? Pues vamos a tomar la intersección ahora. Ya acabamos con el vacío, vámonos con el unitario del 1. Entonces va a ser el unitario del 1, vacío. El unitario del 1 con el unitario del 1. El unitario del 1 con el unitario del 2. El unitario del 1 con el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de manera inmediata, es decir, vamos a empezar a omitir ese paso intermedio, ¿no? Voy a asumir que ustedes ya son expertos en intersección de conjuntos. Entonces, primero, pues tengo el unitario del 1, intersección del vacío. Tenemos que eso es igual al vacío. El unitario del 1, intersección del unitario del 1 es igual al unitario del 1. En el siguiente caso, tenemos que es vacío, no comparten ningún elemento en común. Y por último, vamos a tener el unitario del 1. ¿Sí? Entonces ya acabamos. Parece muy largo, pero eso nos da ventaja porque a cada elemento de manera muy puntual del dominio del conjunto potencia de A cruz el conjunto potencia de A, bueno, más bien de la intersección, va a ser igual al conjunto potencia cruz punto potencia. Uf, un trabalenguas ahí, muy largo. Pero bueno, vamos a seguir. Pues nuestro razonamiento o nuestra visualización nos está induciendo que pues ahora va con el unitario del 2 y en cada uno de los demás casos, ¿no? Entonces, en ocasiones, en matemáticas es muy importante hacer las cosas de manera muy puntual, porque si ustedes no tienen una, digamos, estrategia, una visión muy clara de cómo hacer una demostración, hacerlo de manera puntual o casos particulares les puede visualizar cómo va una demostración. Esa es una demostración exhaustiva porque estamos haciendo cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues tenemos nuevamente que el unitario del 2 intersección del vacío es el vacío, seguido de, también tenemos el vacío. El unitario del 2 intersección el mismo, es el unitario del 2 y por último tenemos el unitario del 2. Y ya casi acabamos, ¿no? Entonces, ánimo, ya es la última columna, que ahora va el total, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Entonces tenemos el 1,2,
con el 1,2 con el unitario del 2 y el unitario, bueno, más bien el total con el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, en el primer caso, pues es intersección con el vacío, es el vacío. Tenemos el unitario del 1, comparten este, el unitario del 2 y el total, ¿sí? Entonces, bueno, ojo, si ustedes hacen una demostración de este estilo para, digamos, este mismo ejercicio o algún otro, no es suficiente con que hagan la lista, ¿sí? No supongan que los demás ya saben qué están haciendo. Ahí es como, bueno, ¿y eso qué me está diciendo? ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer una retroalimentación de todos estos casos, ¿vale? Entonces, bueno, esa retroalimentación tiene que ser un resumen bien claro, ¿no? Entonces, bueno, por lo anterior, ajá, es fácil ver que el dominio de la intersección es justamente el producto cartesiano del conjunto potencia cruza el conjunto potencia. ¿Por qué es fácil verlo? Todos y uno de estos casos que están aquí son todos los elementos del producto cartesiano del conjunto potencia cruz el producto potencia, ¿sí? Entonces, dado que lo hicimos de manera muy exhaustiva, pues es claro ver que cada uno de los elementos del dominio de la relación está en correspondencia con alguien del conjunto potencia, ¿vale? Además, están en correspondencia con un elemento, solamente con un elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Además, cada elemento está relacionado con uno y solamente uno, con uno y solamente uno y solamente un elemento, perdón, un elemento del contradominio. Contradominio, ¿sí? Eso porque es también fácil verlo. Vean, para el par ordenado, vacío, coma el vacío, solamente está asociado al vacío y no está relacionado con nadie más, ¿no? Es decir, no está relacionado con el unitario del 1 o con el total, ¿no? Solamente con eso, ¿no? También la segunda coordenada, ¿no? Entonces el vacío, el par ordenado vacío unitario del 1 está relacionado con el vacío y nadie más, ¿no? Es más, si ustedes desean, así como si no están convencidos con esta visualización, es de manera exhaustiva, es suficiente, pero pues pueden hacer sus diagramitas. Ajá. Entonces, el dominio, pues justamente es el conjunto, el producto cartesiano de estos dos conjuntos. Aquí la potencia de A, ajá, están dando la relación. Y aquí entonces tendrían el par ordenado vacío, coma vacío. Aquí vamos a tener el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 1 y el 2, ¿sí? Vacío, unitario del 1. Ajá. Entonces, lo que hicimos de manera muy, muy exhaustiva es el par ordenado, el vacío con el vacío, va con el vacío y nadie más, ¿sí? Segunda entrada, va con ese y nadie más, ¿sí? Y así con cada uno de los casos, ¿no? Entonces aquí nos da el vacío en unitario del 2, ajá, va con este, ¿sí? Entonces recuerden que esto sí, esto nos está representando nuestra regla de correspondencia de manera bien, bien puntual, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, hacer todos estos casos, pues nos argumenta de manera fácil, inmediata, así bien, bien, bien clara, que justamente el dominio de la relación intersección es el producto cartesiano del conjunto potencia cruza el conjunto potencia, y además cada elemento está relacionado con uno y solamente uno del contradominio, ¿sí? Por lo tanto, la intersección es una operación aquí, ¿no? Entonces, pues como tarea moral,
o tarea moral, o que si ustedes queden como pensando en cómo justificar que algo es una operación, traten de hacerlo de manera general. ¿Qué pasaría si A es cualquier conjunto? Si A es el vacío, si A es un conjunto finito, si es infinito, ¿la intersección seguirá siendo una operación? Bueno, la respuesta es que sí. La pregunta interesante es cómo lo demuestra, ¿sí? Entonces, bueno, recapitulando, pues ya tenemos ejemplos de objetos que no son conjuntos, objetos que sí son conjuntos, cuando tenemos que hacer una demostración, cuando estamos justificando, y también estamos señalando un concepto que nos va a permitir ver de otra manera nuestro objetivo principal de este curso, que es estudiar los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces necesitamos saber quiénes van a ser nuestras operaciones, ¿sí? En espacios vectoriales lo que nos interesa es tener una operación de vectores, y esa va a ser la suma de vectores, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir continuando con la otra sección, que va a ser, ¿qué es una acción? ¿No? Una acción que tiene que ver con una operación. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y es muy, muy sencilla, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser nuestro dominio, ¿sí? Entonces, en espacios vectoriales, lo que vamos a tener es una suma de vectores que va a ser una operación, y el producto de vectores va a ser una acción. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando con esos temas. Cualquier cosa, duda, no duden en preguntar. Saben que está abierto el canal para dudas, y pues nos seguiremos viendo. Bonita tarde o día.